Buenas tardes a todos, bienvenidos al Ateneo 619 titulado Usos de ChatGPT en Educación e Investigación. Mi nombre es Martín Cacazu, soy médico y residente de Informática en Salud y esta presentación se desarrolla en el marco del programa de la Residencia de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Este será el Ateneo de apertura del track en donde abordaremos la temática de procesamiento del lenguaje natural a lo largo de 3 Ateneos. Esta presentación está dividida en 4 etapas. En la primera introduciremos los conceptos del procesamiento del lenguaje natural, incluyendo los grandes modelos de lenguaje, y hablaremos específicamente de ChatGPT. Luego haremos una revisión bibliográfica sobre el rol que tiene esta tecnología en el ámbito de la educación y la investigación en salud. Por último, haremos una conclusión y cierre del Ateneo. Empecemos primero introduciéndonos en el concepto que da nombre al track. El procesamiento del lenguaje natural, también conocido como NLP por sus siglas en inglés, es un subcampo interdisciplinario que abarca la lingüística, las ciencias de la computación y la inteligencia artificial. Su enfoque principal es el estudio de las interacciones entre las computadoras y el lenguaje humano. El objetivo fundamental del NLP es capacitar a las computadoras para que sean capaces de entender el contenido de documentos escritos en lenguaje humano. Esto implica no solo reconocer las palabras y frases, sino también comprender los matices contextuales y semánticos del lenguaje para extraer con precisión la información y las ideas contenidas en dichos documentos. La importancia de NLP radica en su aplicabilidad en diversas áreas, y una de las más relevantes es la atención médica y la gestión de la información en salud. En este contexto, el NLP se convierte en una herramienta esencial para los profesionales de la salud, ya que puede analizar de manera eficiente y precisa grandes cantidades de documentos médicos, como las historias clínicas electrónicas. Dentro del ámbito del NLP existen múltiples tareas y aplicaciones. Esto incluye el procesamiento de texto y voz, como el reconocimiento óptico de caracteres, utilizado para digitalizar textos escritos en papel, y el reconocimiento automático de voz, que implica la capacidad de las computadoras para procesar la señal de voz humana y convertirla en texto comprensible. Además, el NLP abarca la generación de habla artificial como los sistemas de texto a voz, que permiten a las computadoras generar voz humana de manera natural. En la vanguardia del NLP se encuentran tecnologías avanzadas como el resumen automático de textos, que simplifica documentos largos en resúmenes más breves pero informativos, y la generación de texto, que involucra la creación automática de contenido escrito por parte de las máquinas. En el contexto de la atención médica, el NLP se ha empleado con éxito en el análisis de bases de datos extensas de historias clínicas electrónicas para detectar eventos adversos y complicaciones posteriores a procedimientos médicos. Muchos sistemas de historias clínicas electrónicas han incorporado el NLP en su arquitectura de software para mejorar el flujo de trabajo, facilitar la facturación y, lo más importante, brindar una atención médica más precisa y efectiva. En el campo del NLP, la mayoría de los conjuntos de datos disponibles son pequeños. Los modelos neuronales más efectivos generalmente usan aprendizaje supervisado con grandes cantidades de datos etiquetados manualmente. Sin embargo, este enfoque tiene limitaciones. La dependencia en el aprendizaje supervisado dificulta su aplicación en conjuntos de datos poco etiquetados. Además, entrenar modelos lingüísticos extremadamente grandes es costoso y lleva mucho tiempo. Este problema de escasez de datos dificulta el entrenamiento de redes neuronales profundas y puede llevar a modelos que se ajustan demasiado y no son generalizables. Acá es donde nos adentramos en el segundo concepto importante del Ateneo: los grandes modelos de lenguaje, o también abreviados como LLM. Estos son modelos de lenguaje basados en redes neuronales entrenadas con grandes cantidades de texto sin etiquetar. Esto se logra mediante aprendizaje autosupervisado o semisupervisado. Estos modelos lingüísticos preentrenados han demostrado excelentes resultados en diversas tareas de NLP, como el análisis de sentimientos, la clasificación de datos y las respuestas a preguntas. La idea principal detrás de estos modelos es preentrenarlos en datos no supervisados y luego afinarlos específicamente para tareas supervisadas. Uno de los ejemplos pioneros en esta línea es el Generative Pre-trained Transformer, o GPT, desarrollado por OpenAI. GPT se entrena para predecir palabras en una secuencia solo de izquierda a derecha,
lo que le permite captar el contexto de manera unidireccional. Luego Devlin introdujo un modelo bidireccional preentrenado llamado BERT, Bidirectional Encoder Representation from Transformers. La evolución continúa con GPT-2, que es un modelo bidireccional entrenado con 8 millones de páginas web con 1.5 mil millones de parámetros, 10 veces más que GPT-1. Después surgieron GPT-3 y GPT-3.5 con 175 mil millones de parámetros. Finalmente llegamos a GPT-4, que se estima que tiene alrededor de 1.076.000 millones de parámetros. En noviembre de 2022, OpenAI saca al mercado a ChatGPT, un chatbot capaz de entender y generar respuestas de tipo humano utilizando una interfaz basada en texto con base de GPT-3. Mientras que los modelos lingüísticos tradicionales están programados para utilizar técnicas estadísticas con el fin de predecir la siguiente palabra de una frase, ChatGPT utiliza modelos basados en transformadores que permiten procesar grandes cantidades de datos en paralelo. El resultado es una revolución en la capacidad de estos modelos para comprender y generar texto. ChatGPT es capaz de escribir líneas de códigos, producir obras de teatro, relatos, poesía o incluso generar resúmenes de contenido científico. ChatGPT no es una herramienta única, sabemos que los LLM existen desde hace varios años con distintas capacidades para generar textos útiles y que tengan sentido. Sin embargo, pocas de estas herramientas están disponibles gratuitamente como interfaces de línea de comando, lo que podría explicar el rápido ascenso a la fama de ChatGPT. OpenAI diseñó inteligentemente el modelo GPT-3 para desplegarlo a gran escala junto con una interfaz de usuario muy intuitiva. Cualquiera con una dirección de correo electrónico puede empezar a generar texto. Esto disparó el interés del público y ChatGPT consiguió 100.000 millones de usuarios en 2 meses. Una hazaña que rivaliza a Instagram, Facebook o TikTok. Con una cifra estimada de 13 millones de consultas diarias, ChatGPT a veces tenía problemas para satisfacer la demanda y las consultas no podían procesarse. A modo de comparación, se calcula que la búsqueda de Google recibe 8.500 millones de consultas diarias. Cuando salió ChatGPT, en los medios de comunicación se habló mucho de este hito impresionante, pero hay muy poca información sobre cómo esto puede afectar a la informática médica. En la actualidad no está claro hasta qué punto ChatGPT podría ayudar como herramienta de colaboración, por ejemplo, corrigiendo o ayudando a mejorar la redacción de un investigador, o como herramienta para resumir y enseñar sobre la literatura médica. Pasemos ahora a la siguiente sección del Ateneo, ChatGPT y educación. El primer paper que evaluaremos en este Ateneo se titula Utilidad de ChatGPT en educación, investigación y en la práctica médica. Una revisión sistemática sobre sus prometedoras perspectivas y preocupaciones válidas. Esta revisión sistemática se llevó a cabo de acuerdo con las directrices PRIMSA. La fuente de información incluyeron PubMed y Google Scholar. Los criterios de elegibilidad incluyeron cualquier tipo de investigación científica publicada o preimpresa que abordaran ChatGPT y que se encuadraran dentro de las siguientes categorías: práctica e investigación en salud, educación médica y redacción académica. Los criterios de exclusión incluyen registros que no estuvieran en inglés, registros que abordaran ChatGPT en temas distintos a los mencionados en los criterios de elegibilidad y artículos de fuentes no académicas, como diarios, sitios web o revistas. Con esta búsqueda se encontraron 280 artículos. Después se analizaron los títulos y los abstracts para cada artículo y se excluyeron 40 duplicados, 32 artículos que estaban publicados en idiomas distintos al inglés y 80 artículos que quedaban fuera del ámbito de revisión. Además, se excluyeron los artículos publicados en fuentes no académicas y posteriormente se realizó un análisis completo de los artículos restantes y se excluyeron 41 artículos que quedaban fuera del ámbito de la presente revisión. Se excluyeron finalmente otros 9 artículos por la imposibilidad de acceder al texto completo porque eran artículos pagos. Esto arrojó un total de 60 artículos elegibles para su inclusión en esta revisión. Los beneficios educativos en la medicina se mencionaron en 7 artículos, alrededor del 11,7% del total.
con ejemplos como la generación de casos clínicos precisos y versátiles, las mejoras de la experiencia de aprendizaje personalizado y ser un complemento en el aprendizaje en grupo. El hecho de ser gratuito se mencionó como ventaja en 2 artículos. En el ámbito de la educación en salud, ChatGPT parece tener un enorme potencial transformador, pero primero hay que demostrar cuánto sabe la herramienta sobre medicina. Uno de los papers titulado ¿Cuál es el rendimiento de ChatGPT en el examen para obtener la licencia médica de Estados Unidos? Implicancia de los grandes modelos lingüísticos en la educación médica y la evaluación de conocimientos. Este artículo tenía como objetivo evaluar el rendimiento de ChatGPT usando las preguntas de los exámenes Step 1 y Step 2 del United States Medical Licensing Examination, así como analizar las respuestas para comprobar la interpretabilidad por parte del usuario. Como resultado, pudieron comprobar que el modelo es capaz de responder correctamente hasta más del 60% de las preguntas. Generalmente se considera que las personas que pasan el umbral del 60% están aprobados, lo que indica que ChatGPT rinde al nivel que se espera de un estudiante de medicina de tercer año. Demostrado el conocimiento, podemos empezar a pensar cuáles son las posibles aplicaciones de la herramienta. Uno de los posibles usos de ChatGPT es como complemento o sustituto de la educación en pequeños grupos. Está demostrado que la educación en pequeños grupos es un método de enseñanza muy eficaz. Algunos ejemplos concretos de cómo facilitar el discurso en pequeños grupos son la resolución de problemas clínicos mediante la presentación de casos. Los alumnos a los que les enseñan sus compañeros no tienen resultados significativamente diferentes a los de los alumnos que les enseñan un profesor. Un aspecto de la enseñanza en grupos reducidos es que suele ser beneficioso que los alumnos pongan a prueba entre sí sus ideas y reciban comentarios. Gracias a la interfaz de diálogos que tiene ChatGPT, se pueden ofrecer muchas de estas ventajas a los alumnos cuando estudian de forma independiente. Los estudiantes pueden utilizar la herramienta para hacer preguntas sobre conceptos médicos, diagnósticos o tratamientos específicos y recibir respuestas precisas y personalizadas que les ayuden a estructurar mejor su conocimiento sobre cada concepto. El contexto que proporciona ChatGPT en una respuesta inicial podría abrir la puerta a nuevas preguntas que profundicen de forma natural los conocimientos básicos necesarios para justificar el razonamiento médico subyacente. Además, la disponibilidad de ChatGPT puede considerarse como una motivación en la educación en salud basándose en la interacción personalizada que proporciona. Esto permite un potente autoaprendizaje. La utilidad de ChatGPT en la educación puede implicar la adaptación de la educación basada en las necesidades del estudiante con retroalimentación inmediata. Curiosamente, un artículo mostró el potencial prometedor de ChatGPT en la rápida elaboración de casos clínicos realistas de complejidades variables que pueden ser una valiosa fuente educativa con costos más bajos. Por lo tanto, ChatGPT puede ser útil en la educación en medicina, incluida la mejora de las habilidades de comunicación con una tutoría académica adecuada. Pero todavía se necesitan más estudios para evaluar la eficacia específica de ChatGPT para la simulación de educación en pequeños grupos, así como otros casos de uso que puedan ser beneficiosos. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta cuáles son las principales preocupaciones acerca de ChatGPT en la educación. ChatGPT puede infringir derechos de autor en relación con los casos clínicos generados o incluso alucinar referencias inexactas. Otras limitaciones del uso de ChatGPT en la educación incluyen la preocupación por la calidad de los conjuntos de datos de formación que podrían dar lugar a contenidos sesgados e información inexacta limitada al periodo anterior al año 2021. Además, otras preocupaciones incluyen la incapacidad de los modelos gratuitos de ChatGPT para manejar imágenes, así como su bajo rendimiento en algunos temas. Por ejemplo, en otro artículo titulado ¿Son los conocimientos y la capacidad de interpretación de ChatGPT comparables a los de los estudiantes de medicina de Corea para realizar un examen de parasitología? Un estudio descriptivo. ChatGPT respondió correctamente 48 de 79 ítems, obteniendo un puntaje final de 60,8%. Esta puntuación fue inferior a la puntuación media de 77 estudiantes de medicina de Corea, que obtuvieron 71,8 sobre 79 ítems, para un puntaje final del 90,8%.
Algunas respuestas incorrectas pueden deberse a los siguientes factores. En primer lugar, el modelo de ChatGPT utilizado no podía interpretar figuras, gráficos y tablas como lo puede hacer un estudiante, por lo que se tuvo que describir estos materiales en forma de texto. En segundo lugar, algunos datos epidemiológicos exclusivos de Corea estaban fuera del conocimiento de ChatGPT. Algunos de estos datos solo están disponibles en coreano o no se pueden buscar en línea. En tercer lugar, ChatGPT a veces no entendía las preguntas de opción múltiple en las que el examinando debe seleccionar la mejor respuesta entre varias opciones. Lo que hacía ChatGPT era seleccionar dos o más opciones porque no había sido entrenado para elegir solamente una. Todas estas limitaciones nos hacen dudar de si realmente es una herramienta en la cual podamos confiar. Como siempre, lo mejor es ser precavido y chequear que la información que da sea certera. Para terminar esta sección sobre ChatGPT de educación, me gustaría analizar el lado B de la cuestión. No solo podemos buscar mejores maneras para explotar la herramienta para nuestro beneficio, también tenemos que pensar cómo cambia el paradigma actual de la educación. Para eso vamos a analizar el artículo titulado "Que ChatGPT apruebe el examen para obtener la licencia médica en Estados Unidos pone en evidencia los defectos de la educación médica". El objetivo del examen USMLE es evaluar la capacidad del médico para aplicar conocimientos, conceptos y principios y para demostrar habilidades fundamentales centradas en el paciente que son importantes para la salud y que constituyen la base de una atención al paciente segura y eficaz. Hoy en día, la información está rápidamente al alcance de la mano, por lo que la capacidad para repetir modelos de salud y enfermedad de memoria es cada vez menos importante. También podemos apreciar que hay otras características importantes que hacen que uno sea un excelente médico más allá de tener una amplitud adecuada de conocimientos médicos. Por ejemplo, la capacidad de resolución de problemas, la familiaridad con los recursos de información, una fuerte ética de trabajo, el respeto por los pacientes y el equipo asistencial, la cortesía, la calidez y la humildad. De ahí que exámenes como este no evalúen plenamente las aptitudes necesarias para la práctica médica moderna. El éxito de ChatGPT también refleja la rigidez de la enseñanza de la medicina, en la que hay una respuesta correcta y otra incorrecta que hasta un chatbot de inteligencia artificial puede distinguir. En la vida real, la respuesta correcta puede tener mucho más matices y depender del contexto. Los conocimientos médicos suelen enseñarse como representaciones de modelos fijos de salud y enfermedad. Los efectos de los tratamientos se presentan como estables a lo largo del tiempo, a pesar de que los patrones de práctica cambian constantemente. ChatGPT carece de razonamiento reflexivo como los humanos, y su puntuación de aprobado en el examen pone en evidencia que la forma de evaluar a los futuros médicos se centra principalmente en la memorización de modelos mecanicistas de la salud y la enfermedad. ChatGPT aprobó un examen que premia la memorización de los componentes de un sistema en lugar de analizar cómo funciona, cómo falla, cómo se creó y cómo se mantiene. Su éxito demuestra algunas de las deficiencias de cómo nos formamos y evaluamos a los estudiantes de medicina. El pensamiento crítico requiere apreciar que las verdades básicas de la medicina cambian continuamente, y lo que es más importante, entender cómo y por qué cambian. Los autores de este artículo critican el modelo de enseñanza tradicional, argumentando que los profesores están fracasando si no enseñan a los estudiantes a entender los baches del conocimiento actual. Los profesores están fallando cuando enseñan la certeza sobre la curiosidad y la arrogancia sobre la humildad. Hoy en día, más que nunca, los estudiantes de medicina necesitan competencias en ciencias de datos que permitan a cada médico contribuir, evaluar continuamente y recalibrar el conocimiento médico. Y para eso es necesario el conocimiento de las habilidades para poder escribir artículos científicos. Y qué mejor forma de hacer esto que con ChatGPT, ¿no? Veamos qué dice la bibliografía sobre esto. Volvamos al paper con el que empezamos el Ateneo. ChatGPT puede describirse como una herramienta prometedora o incluso revolucionaria para la investigación científica, tanto en la redacción académica como en el propio proceso de investigación. Concretamente, ChatGPT aparece en varias fuentes como una herramienta eficiente y prometedora para realizar revisiones exhaustivas de la literatura
ahorrando así tiempo para los pasos de la investigación que requieren más esfuerzos de la inteligencia humana, como por ejemplo el enfoque en el diseño experimental. Además, ChatGPT puede ser útil en la generación de consultas para la revisión sistemática completa con alta precisión. Por otro lado, la utilidad de ChatGPT se extiende para implicar una mejora en el lenguaje y una mejor capacidad para poder expresar y comunicar las ideas y los resultados de la investigación, acelerando así el proceso de publicación con la disponibilidad más rápida de los resultados de la investigación. Esto es especialmente relevante para los investigadores como nosotros, que nuestra lengua materna no es el inglés. Esta práctica puede ser aceptable si se tienen en cuenta los servicios de edición en inglés que ya ofrecen varias editoriales académicas. Por lo tanto, puede contribuir a promover la equidad y la diversidad en la investigación. Pero no todo es color de rosa. El uso de ChatGPT en la escritura académica y la investigación científica debe realizarse teniendo en cuenta varias limitaciones que podrían comprometer la calidad de la investigación. En primer lugar, el contenido superficial, inexacto o incorrecto se citó con frecuencia como una deficiencia del uso de ChatGPT en la escritura científica. En el campo de la inteligencia artificial, una alucinación es una respuesta segura de una inteligencia artificial que no parece estar justificada cuando analizamos sus datos de entrenamiento. Es importante destacar que el concepto de alucinación en ChatGPT podría ser arriesgado si el contenido generado no es evaluado a fondo por los investigadores y profesionales de la salud con la experiencia adecuada. Esto se debe a la capacidad de ChatGPT de generar contenidos incorrectos que parecen plausibles desde un punto de vista científico. También se mencionaron con frecuencia las cuestiones éticas como el riesgo de sesgo basado en conjuntos de datos de entrenamiento y el plagio, además de la falta de transparencia en cuanto a la generación de contenidos, lo que justifica la descripción de ChatGPT como una tecnología de caja negra. En segundo lugar, varios artículos mencionaron los problemas actuales en relación con las imprecisiones de las citas, las referencias insuficientes y la referenciación de ChatGPT a fuentes que no existen. Esto se mostró claramente en un estudio de caso publicado recientemente, donde la herramienta inventa unas citas que a simple vista parecen ciertas, pero después de buscarlos uno se da cuenta de que no existen. Este estudio desaconseja el uso de ChatGPT citando la falta de precisión científica, la escasez de conocimientos actualizados y la falta de capacidad para discutir críticamente los resultados. Por lo tanto, el contenido generado por ChatGPT, aunque sea eficiente, debe ser examinado meticulosamente antes de ser incluido en cualquier manuscrito de investigación o propuesta de subvención para investigación. En tercer lugar, la generación de contenidos no originales, demasiado detallados o excesivos puede suponer una carga adicional para los investigadores, que tienen que supervisar cuidadosamente todos los contenidos generados por ChatGPT. Esto puede solucionarse proporcionando a ChatGPT unas instrucciones adecuadas, ya que se puede generar respuestas diferentes en función del enfoque exacto de la construcción de los prompts, de las instrucciones. En cuarto lugar, en su estado actual, los conocimientos de ChatGPT están limitados al periodo anterior a 2021, basándose en los conjuntos de datos utilizados en el entrenamiento de ChatGPT. Por lo tanto, no puede utilizarse actualmente como fuente actualizada y fiable de revisión bibliográfica. Lo que sí se puede hacer es usar a ChatGPT para organizar la literatura en un formato decente si se complementa con referencias fiables y actualizadas. En quinto lugar, debe tenerse muy en cuenta el riesgo de fraude en la investigación con ChatGPT, así como el riesgo de generar información errónea o desinformación con la consiguiente posibilidad de infodemias. En sexto y último lugar, también se plantearon cuestiones legales en relación con el uso de ChatGPT en varios artículos, incluidas cuestiones de derechos de autor. En esta revisión se encontraron algunos casos en los que ChatGPT figuraba como autor, lo que puede apuntar a la confusión inicial de algunos editores respecto al papel de los LLM. La desaprobación de incluir a ChatGPT o cualquier otro LLM en la lista de autores se expuso claramente en los editoriales de Science, Nature y The Lancet, que se refirieron a tal práctica como falta de ética científica y muchos científicos hicieron eco de esta opinión.
En el caso del uso de ChatGPT en el proceso de investigación, varios artículos defendieron la necesidad de revelar y documentar de forma adecuada y concisa el uso de ChatGPT o cualquier otro LLM en la sección de metodología o agradecimientos. Todavía falta mucha evidencia sobre el uso de ChatGPT en investigación. Este último punto deja en claro que no todos están de acuerdo en si debería utilizarse a pesar de las ventajas o debería prohibirse directamente. El próximo artículo que vamos a evaluar quizás pueda aclarar un poco estas dudas. Se titula ChatGPT y chatbots con grandes modelos de lenguaje, el estado actual de la aceptabilidad y una propuesta de directrices sobre su utilización en la medicina académica. Los autores hicieron una revisión de la literatura disponible para comprender el estado actual del uso de las LLM en medicina y así poder proporcionar una guía para la futura utilización en el mundo académico, basándose en 5 directrices principales. Primero, ChatGPT o los LLM no pueden ser citados como autor en manuscritos científicos. Esto se debe a que actualmente los LLM carecen de la capacidad para asumir la responsabilidad de la literatura científica a la que contribuyen, y los humanos deben ser responsables de verificar cualquier información generada por ChatGPT y otros LLM antes de ser publicados. Al igual que los modelos estadísticos tradicionales, los modelos de inteligencia artificial no son inmunes al adagio de garbage in, garbage out. Incluso en el caso de estos modelos, la cantidad de datos es mucho más grande. La precisión de los textos generados dependen del entrenamiento inicial y los posibles sesgos, imprecisiones o conceptos erróneos en los datos pueden contribuir a dar respuestas erróneas o sin sentido. Los LLM se entrenan con una gran cantidad de textos sin filtrar que no tienen necesariamente una fuente de verdad, lo que significa que los datos que utilizan pueden estar sesgados y contener asociaciones potencialmente dañinas como el racismo y el sexismo. En consecuencia, los textos generados por la inteligencia artificial pueden propagar estos sesgos. Y dado que el número de los LLM disponibles sigue aumentando, es crucial conocer la fuente de su formación y desarrollo, así como cualquier posible conflicto de intereses entre los gigantes tecnológicos. Este conocimiento permitirá a los autores identificar mejor los puntos fuertes y las limitaciones de los LLM que utilicen. La segunda directriz es, si se considera el uso de ChatGPT o LLM en trabajos académicos, los autores tienen que tener un conocimiento básico de lo que es ChatGPT o un LLM. Del mismo modo que un cirujano tiene que conocer las herramientas que usa en un quirófano, los autores de trabajos académicos tienen que conocer el LLM que están utilizando. Por ejemplo, en el caso de ChatGPT, es importante comprender que es un modelo que se perfeccionó a partir del GPT 3.5, que completó su formación a principios de 2022, lo que significa que no tiene acceso a datos más recientes de ciencia y medicina, donde surgieron un montón de ensayos nuevos. También existen claras limitaciones en el modelo ChatGPT, como lo señala OpenAI, incluida la posibilidad de respuestas incorrectas o sin sentido, o sesgos en los datos de entrenamiento. Además, a medida que la tecnología madura y se disponen de nuevas versiones o iteraciones de diferentes modelos, el autor tiene que conocer las capacidades y características específicas del LLM que está empleando. Tercero, no utilizar ChatGPT o cualquier otro LLM para producir la totalidad del texto de los manuscritos. Los humanos deben ser responsables del uso de ChatGPT y los contenidos creados por esta herramienta tienen que ser verificados meticulosamente por seres humanos. Aunque ChatGPT y otros LLM pueden generar un borrador inicial de texto, es muy importante que los autores humanos lo utilicen solamente como una columna vertebral y se aseguren de que los contenidos están verificados y editados para cumplir con los altos estándares de integridad científica exigidos en la comunidad académica. Aunque estas herramientas pueden agilizar el proceso de redacción, depender exclusivamente de ellas para la producción de manuscritos plantea un sinfín de problemas éticos como la propiedad intelectual y el plagio, así como posibles problemas de validez científica. Cuando se examina el nivel de conocimientos y la capacidad de ChatGPT para responder a preguntas de campos médicos,
se observa que puede rendir razonablemente bien, como ya vimos en el paper anterior. Sin embargo, no tenemos que olvidar que en general el conocimiento es inferior a un experto humano, como vimos con el ejemplo de los estudiantes coreanos. Además, las respuestas pueden implicar la fabricación de citas y es posible que no sintetice adecuadamente los conocimientos médicos, posiblemente como resultado de una alucinación en la que no existe una verdadera comprensión interna del lenguaje, y los LLM producen textos que suenan plausibles basándose en los datos de entrenamiento a los que han sido expuestos. Aunque ha habido intentos de detectar el plagio relacionado con la inteligencia artificial, los detectores de plagios convencionales no funcionan bien contra los textos generados por ChatGPT e incluso pueden engañar a revisores humanos. Por lo tanto, a medida que los LLM se vuelven más frecuentes en la medicina académica, es cada vez más importante mantener la exactitud y la integridad del ámbito académico, en particular para el trabajo que afectará directamente a la atención del paciente. Además de las imprecisiones factuales y el posible plagio, la misma razón por la que los autores tienen que tener un conocimiento básico de los LLM que están utilizando, se aplica a la razón por la que los LLM no deben utilizarse para la generación de la totalidad de los textos. Siempre que se utiliza un LLM, existe la posibilidad de sesgo del modelo y de garbage in y garbage out. Por lo tanto, los textos generados tienen que ser examinados por los autores antes de la distribución a la comunidad científica. Cuarto, los ChatGPT o LLM pueden utilizarse para editar y refinar textos. A pesar de las preocupaciones y limitaciones mencionadas anteriormente, ChatGPT puede desempeñar varias funciones en la generación, edición y perfeccionamiento de textos académicos con el potencial de agilizar la producción de trabajos académicos de alta calidad. ChatGPT puede revisar manuscritos académicos y aportar mejoras estilísticas a partir del cuerpo de texto que se le proporcione. Al igual que las herramientas de edición y preparación de manuscritos existentes y desarrollados recientemente, ChatGPT puede servir sin duda como un complemento del flujo de trabajo si el autor o los autores comprenden las capacidades y las limitaciones. Mientras que algunos académicos sostienen que los grandes LLM comerciales no tienen cabida en la medicina académica debido a la importante cantidad de energía necesaria para entrenar y mantener el modelo, el riesgo de incurrir en sesgos y el potencial para deshacerse del uso del pensamiento, que es una habilidad crítica para los académicos, otros creen que pueden ser beneficiosos cuando se utilizan adecuadamente. Quinto y última directriz, cualquier uso de ChatGPT o LLM debe ser transparente y estar claramente descrito y reconocido en los manuscritos científicos. Cada vez es más difícil distinguir entre textos escritos por humanos y textos generados por ChatGPT. Aquellos que utilizan LLM para preparar sus trabajos académicos deberían priorizar la total transparencia en cuanto al uso de estas herramientas. Esto incluye especificar el LLM exacto utilizado y el alcance de su uso, como la generación de texto, el formato estilístico y las revisiones. Además, los autores pueden optar por incluir los resultados exactos del LLM en archivos suplementarios enviados junto con el manuscrito. Estos detalles deben indicarse claramente en las secciones apropiadas del trabajo académico, incluyendo la sección de agradecimientos y cualquier otra área relevante del texto. Las revistas, dependiendo de la extensión del LLM que se haya utilizado, también pueden considerar la posibilidad de solicitar indicaciones y resultados de ChatGPT que pueden haber influido significativamente en el contenido de cualquier trabajo académico presentado. Como conclusión, podemos decir que ChatGPT emerge como un cambio de paradigma en los ámbitos de la educación e investigación. Su capacidad para generar texto coherente y contextualmente relevante abre un montón de posibilidades nuevas. Pero es crucial reconocer que todavía quedan importantes desafíos para abordar. En primer lugar, la seguridad sigue siendo una precaución clave. A medida que ChatGPT u otro LLM se convierte en una herramienta ubicua, tenemos que continuar realizando experimentos y desarrollando artículos que exploren sus límites y riesgos potenciales. Este proceso es esencial para garantizar un uso responsable y ético. Además, es evidente que se requiere un entrenamiento específico para adaptar ChatGPT a campos altamente especializados como la medicina. Su capacidad para comprender y generar información precisa en estas áreas
Podría revolucionar la atención médica, la educación y la investigación clínica, pero esto requiere un esfuerzo de desarrollo y entrenamiento significativo. Por último, es importante destacar que los papers analizados durante esta charla tenían sus limitaciones. Todavía no hay una extensa bibliografía sobre el tema. Esto subraya la importancia de la vigilancia crítica y la mejora constante de las tecnologías basadas en ChatGPT. A medida que avancemos, tenemos que recordar que el camino hacia la innovación educativa y la investigación es un proceso continuo que requiere esfuerzos y responsabilidad colectiva. Muchas gracias por haber escuchado hasta acá. La semana que viene la charla estará a cargo de la doctora Carolina Vargas y seguiremos hablando sobre el procesamiento del lenguaje natural. Nos vemos.